Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de esto que se llama Acceso a los Derechos. Hoy vamos a estar con la concejala de la Ciudad de Rosario por Ciudad Futura, Karen Tepp, y también con Gustavo Feldman, quien es abogado de damnificados y acreedores del caso Vicentín. Espero que disfruten el programa como siempre. Y ahora estamos con la concejala de la Ciudad de Rosario por Ciudad Futura, Karen Tepp. Karen, agradecerte por venir al programa. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Arrancó el año, estamos saliendo de lo que es la cuarentena, pero seguimos en la pandemia. ¿Cómo ves la situación en el marco de la salud específicamente? A ver, creo que incluso veía las noticias del día de hoy que la situación en nuestra ciudad particularmente ha mejorado. Así todo, creo que tenemos por delante el desafío enorme de transitar meses donde no hay que pensar que volvimos a una normalidad previa a la que teníamos a la aparición del coronavirus, ¿no? Creo que la única manera de poder salir adelante y evitar, digamos, el nuevo crecimiento de contagios es de que todos y todas podamos incorporar cada una de las pautas de cuidados, no relajarnos, digo, nos pasa a todos y a todas, ¿no? Que hasta que no tenés capaz algún contacto más cercano, algún familiar más directo o conocido en situación grave, no terminamos de dimensionar la gravedad que esto tiene para la salud de la población, así que seguir apelando en ese sentido a que nos cuidemos entre todos y entre todas. ¿Cómo va a ser la nueva realidad del mundo, ya no solo de nuestra ciudad, después de superar esta pandemia? Creo que es algo que está en discusión, que está en debate, pero que como toda crisis, por lo menos nosotros vemos que siempre hay oportunidad, no para volver a esa normalidad que teníamos antes, porque sin lugar a dudas no era justa, no era igualitaria, sino para repensar, porque muchas de las formas, digo, de producción, de consumo y de vida que llevábamos adelante, de alguna manera son causas de que hoy estemos atravesando esta crisis sanitaria a nivel mundial. Los rosarinos y las rosarinas pasamos por, o tenemos dos temas muy candentes. Por un lado, el sistema de transporte y por otro lado, la inseguridad. Con respecto al sistema de transporte hubo muchas quejas en referido a eso. Ustedes en el Consejo, ¿cómo han trabajado la situación? Bien, tuvimos como dos momentos, si se quiere, de trabajo. Por un lado fue el tratamiento de la emergencia del sistema de transporte, que lo hemos tratado de manera en las sesiones virtuales. La realidad es que el sistema estaba en crisis producto de la caída abrupta en la cantidad de pasajeros y además que veníamos de un año de 365 días, más de 100 sin transporte público, ¿no? Constantemente paros y problemas para poder sostener el transporte público y más de 1000 familias vinculadas al trabajo del servicio público de transporte. La situación era realmente crítica porque además, digo, no era exclusiva de nuestra ciudad, sino de todo el mundo, digo, lo que uno siempre promueve, que es el sistema masivo de transporte y de movilidad, entraba en coalición con las medidas sanitarias de poder tener espacios más aireados e incluso medios de transporte fomentando, como por ejemplo el uso de la bicicleta o en algunos casos el uso del transporte privado e individual para evitar el contacto y los contagios. Ante ese escenario, nosotros desde el Consejo acompañamos lo que fue la declaración de la emergencia en el transporte e integramos e hicimos algunas propuestas puntuales a lo que fue la sanción de esa emergencia, como la comisión de seguimiento, para que el Consejo tenga participación, no solamente en cuestiones de control de cómo se iba a llevar adelante las medidas necesarias para sostener el transporte público de colectivos, sino también para acercar propuestas, mejoras y canalizar las demandas de los vecinos. Algo que tuvimos que hacer a partir de la aplicación del nuevo sistema y recorrido, fundamentalmente con los barrios más alejados del centro de la ciudad y en particular con la zona sur de la ciudad de Rosario, que, digo, la modificación de algunas líneas sin lugar a dudas dejaba descubierto y sin posibilidad de conectividad a varios barrios y bueno, ahí estuvimos canalizando de alguna manera esos reclamos para que después se hagan algunas medidas que retrotraigan la situación y la mejoren. También digo, y vinculándolo con el otro tema de seguridad que vos planteabas, hay en barrios donde el transporte ya no llegaba y había modificaciones en los recorridos de las líneas precisamente por
por situaciones de inseguridad, ¿no? Digo, en el caso de San Martín Sur, estamos todavía acompañando a los vecinos y vecinas, que no es que se vieron afectados ahora con la aplicación de la emergencia, sino que ya previamente no tenían la posibilidad de tener el ingreso del colectivo al barrio por estas situaciones de extrema inseguridad que sufrían quienes de alguna manera son los que conducen los vehículos. Así que son dos temas que sin lugar a dudas están muy conectados y que creo que acá lo que necesita, como en tantos otros temas, es dejar de lado las mezquindades políticas y esas disputas que tienen que ver con quién gobierna la provincia, quién gobierna la ciudad, porque en el medio de esas disputas y de esas mezquindades los únicos que perdemos somos los rosarinos y las rosarinas. Vemos que vemos varias imágenes que circulan en las redes, colectivos muy llenos de personas y que no se respeta el aislamiento. La otra vez hablábamos con Norma López del tema, bueno, que el cartel arriba de LED parecía la descripción de un número de teléfono, de un celular, más que de las líneas de colectivo. Viendo toda esta situación, hubiesen vuelto a acompañar como Ciudad Futura, porque digo, bueno, elegimos esto y después cuando ves lo que sucede en el día a día, y no, si ustedes hubiesen vuelto a acompañar hoy en día frente a la realidad esa declaración de crisis del transporte urbano de pasajeros. Es que no acompañarla creo que sería solamente, insisto en esto, en una cuestión de mezquindad o de cálculo de rédito político de un espacio u otro, y me parece que esas cuestiones de nada sirven, porque ¿quién podía negar que el sistema de transporte estaba en crisis? Si hacía 100 días que los rosarinos y rosarinas no tenían transporte público. Sí, sí. Digo, y al mismo tiempo, cuando la otra alternativa era hacer que se caiga el sistema, que las empresas, correr el riesgo de que las empresas se vayan, que no tengamos pliego y que Rosario tenga que salir a comprar kilómetros recorridos, precarizando absolutamente el servicio, no en este contexto, sino también a futuro. Entonces creo que en puede quedar lindo decir que no tener que tomar o hacernos cargo de medidas que realmente, no son las que a uno le gustaría, pero querer negar que el sistema está en crisis cuando cayó más de la mitad, del doble de la cantidad de pasajeros que se transportan en el sistema público de pasajeros, es una realidad. Cuando los combustibles volvieron a aumentar, y eso tiene un impacto directo en el sistema de transporte público, insisto con esto, me parece que incluso en el caso de Ciudad Futura no gobernamos ni la ciudad, ni la provincia, ni la nación, pero tenemos que ser un poco más responsables y criteriosos con la realidad que vive nuestra sociedad, para no caer en discursos demagógicos pero que no dan respuesta a los problemas que hoy existen. Karen, quiero preguntarte cómo está la causa Trasante. El año pasado, bueno, el asesinato, ¿no?, de Eduardo Trasante a manos de un grupo de sicarios. Exactamente, el 14 de julio del 2020, un grupo de sicarios ingresó a la casa de Eduardo Trasante y lo mató a punta de pistola delante de su mujer, de su familia. Lamentablemente la causa en estos 7 meses ha estado de alguna manera con algunos vicios, ¿no? No nos gusta la forma en que se está llevando adelante el proceso y la investigación judicial. Hemos tenido como parte querellante en la causa, acompañando a la viuda de Trasante, que enfrentarnos a situaciones como desde un primer momento el intento de plantar un testigo falso en la causa para desviar la investigación. Por otro lado, cuando la causa empezaba de alguna manera a encaminarse y escuchábamos a los fiscales decir que el crimen de Eduardo Trasante, con la gravedad institucional y política que tiene para nuestra ciudad, de alguna manera argumentaban y sostenían en los medios de comunicación que la orden había salido de Piñero, claramente vinculada a todo lo que es la mafia que existe lamentablemente en nuestra ciudad y en nuestra provincia en los últimos años, y una línea de investigación que incluso llegaba a tener implicado al máximo proveedor de cocaína del
sur de la provincia de Santa Fe. Y aún con esos datos y aún de alguna manera comunicándole a la querella que la línea de investigación venía por ahí, después intentaron desviarlas, siempre tratando de culpabilizar a la víctima o responsabilizarla de su propio crimen. Hoy, a vuelta de alguna manera a activarse la causa, las noticias son lamentables. La Fiscalía, el fiscal Ávila y Edri decidieron desvincular a uno de los 5 imputados. Digo, aún cuando todavía la causa está en cuestiones probatorias, cuando todavía quedan pruebas, uno de los 5 imputados que no solamente estaba implicado en el robo del auto que permitió el crimen, sino que desde el principio de la causa su imputación estaba de alguna manera determinada de que quien había llevado adelante y de hecho partícipe sabía, digamos, a ciencia cierta cuál era el destino final, que era matar a Eduardo Trasante. Frente a esa fiscalía, frente a esta justicia que lamentablemente se está pareciendo más al silencio, a la complicidad y a la impunidad, estuvimos realizando actos en frente del Centro de Justicia Penal y reafirmando nuestro compromiso y nuestra vocación de luchar por justicia, de esclarecer los hechos y de saber quién mató a Trasante, porque sin lugar a dudas se trata de un mensaje mafioso, y consolidar la impunidad ante determinados crímenes no hace más que seguir agudizando esa sensación que tenemos todos y todas de que verdaderamente hoy nos gobiernan en nuestra ciudad las mafias, los narcocriminales, y que en eso hay implicancias judiciales, políticas y policiales. Es momento de que las distintas fuerzas políticas, y nosotros lo hemos hecho siempre con mucha vocación, podamos construir acuerdos de paz para Rosario. Y déjame que lo vincule también la situación de la semana pasada en la Cámara de Diputados de nuestra provincia, en ese tironeo de los oficialismos y la oposición para ver acerca de cómo interpelar o poder tener algunos tipos de audiencias con el ministro de Seguridad, que no se lleguen a hacer solo por disputas políticas partidarias. La verdad que da cuenta de que la clase política tradicional no está estando a la altura de las circunstancias de los problemas que hoy tenemos. Karen, agradecerte por participar del programa Acceso a los Derechos. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Y tenemos en el piso una voz autorizada del caso Vicentín, al doctor Gustavo Feldman. Gustavo, agradecerte por participar del programa. Al contrario, agradecerte a ti por la invitación y bueno, por poder venir a este espacio nuevo y muy pujante. Sería muy importante, Gustavo, poder hablar sobre el entramado del caso Vicentín. El caso Vicentín creo que es un caso emblemático por varias circunstancias. Primero, por la cuestión cuantitativa. Es sin duda el mayor desfalco, la mayor estafa de la historia de la provincia, sin ninguna duda. Por monto económico, por monto dinerario, pero además por la cantidad de afectados que hay, pequeños y medianos productores, bancos, acopios, correacopios, en fin, una gama muy frondosa. Pero además porque cualitativamente va a significar un antes y un después para varias cosas. El mercado granario es un mercado muy específico, muy peculiar, con características irrepetidas en otros negocios jurídicos y con dos aristas insoslayables, tanto en la República Argentina como en el mundo. La primera es la cuestión de la confianza. En toda relación contractual, vos sos abogado o casi, en toda relación contractual tiene que haber mutua buena fe, mutua confianza, mutua creencia, por lo menos la proclividad emocional a pensar que la otra parte va a cumplir. Pero en el mercado granario eso se ahonda, porque es un mercado donde la palabra, como se dice habitualmente, característica del ambiente bucólico, vale mucho más que en cualquier transacción jurídica que podríamos decir se da urbanamente. La segunda arista, igual de contundente, pero más tangible, más palpable, es que todo
todos los mercados de grano están dolarizados. La mega estafa producida por el directorio de Vicentín, por Vicentín Saic, va a generar un cambio de paradigmas en todo lo que significa el mercado de granos y en todos los negocios que hay en derredor del mercado de granos. Y en ese sentido, ese cambio creo que también va a alcanzar al papel de la Bolsa de Comercio de Rosario, que es, como dijo el fiscal Narvaja en una de las audiencias que hubo en la causa penal, la escenografía donde el grupo Vicentín llevó adelante el desenvolvimiento conductal que derivó en esta mega estafa. Es decir que yo creo que yo espero tener ya en la calle el libro que voy a publicar para principios de marzo, donde hay toda una serie de columnas de opinión y de análisis de cómo fue evolucionando el tema, de por qué en el momento en que el gobierno nacional planteó la intervención de cara a una expropiación, salida que en su momento yo avalé explícitamente, que me pareció que era una salida, digamos, de salvataje, a pesar de que no estaba hecha de la mejor manera, porque se expropiaba todo, no solamente los activos, sino que las deudas también caían. Pero además hubo lamentablemente un error desde el punto de vista comunicacional y estratégico del gobierno federal, primero por carecer de información desajustada a la verdad. Absolutamente al presidente le pintaron un cuadro verdaderamente irreal. Y segundo, porque muchas de las cosas que se supieron después no se conocían en el momento en que el presidente planteó la intervención de cara a la expropiación y que después sí se fueron develando y se fueron conociendo. Entre otras, la connivencia del juez del concurso, del doctor Lorenzini, que si alguna vez tuvo imparcialidad e independencia, la perdió drásticamente y se fue convirtiendo en un agente judicial de Vicentín. Y que él, no digo inconscientemente, pero quizás fallidamente, reconoció, él dijo, mi compromiso es con Reconquista. Y Reconquista es Vicentín. Hablar de Vicentín y Reconquista es como hablar de Río Turbio y la mina, es como hablar de Quilmes y la cervecería. Es decir, son una misma y una sola cosa. Yo creo que la situación es muy delicada para la continuidad de la empresa, que la única manera de que se busque una continuidad es con los principales acreedores adentro, con los principales acreedores no solo cuantitativamente, con los principales acreedores productivos, porque los bancos extranjeros tienen una creencia de 400 millones de dólares, pero no son los principales acreedores. Los principales acreedores son los que le entregaron el grano a Vicentín, sabiendo Vicentín que no los iba a pagar nunca. El título de mi libro no es casual, es Nunca fuimos Vicentín. Y quiere significar eso. Quiere significar que muchas voces se levantaron en contra de la expropiación por el histórico postulado, el histórico axioma de que todo lo que venga del Estado es malo, está corrupto, va a corromperse y va a terminar peor de lo que quiere solucionar. Y no necesariamente con el tema Vicentín hubiera sido así. Reitero, a la luz de lo que ocurrió y de cómo se llevó adelante, nunca hubo técnicamente hablando una propuesta del Poder Ejecutivo Nacional al Congreso para expropiar. La propuesta era de una senadora nacional, de una legisladora, que el presidente dijo que iba a ser suya, y a partir de eso, y utilizando la ley 22.415, es que instituyó la intervención. Después empezaron
todo tipo de manifestaciones. Después se corroboró que el estado de situación que desde el gobierno de la provincia le habían dado al presidente no era fiel a la realidad, y yo creo que al gobierno federal no que le quedó otra alternativa que tirar marcha atrás. Que, reitero, más que una crítica es un lamento, porque el trabajo que hizo el gobierno de la provincia con Inspección General de Personas Jurídicas a la cabeza tampoco fue malo, tampoco era malo lo que venían planteando, y vinieron a suplir una sindicatura connivente con un juez connivente. Y la prueba acabada de esta connivencia con el directorio Vicentín fue la cuestión de la especificación de la deuda de los acreedores primarios, de los productores, como por lo que dijimos al principio. Que alguien le haya entregado el grano, la naturaleza jurídica de la operación era igual o de más importancia que alguien le haya prestado dinero a Vicentín. Entonces, a lo que le prestaron dinero, la acreencia en el concurso va a ser de acuerdo a la moneda extranjera, al cambio oficial en la que se lo prestaron. Los que le entregaron el grano, la deuda congelada, y la propuesta que anda circulando, los rumores, son rumores, pero es lo que todos los productores manejan. Hay un artículo en un portal que se llama Agroclave, de hace poco, 48 horas. La propuesta es, con la deuda ya especificada, el 40%, en 10 años, a pagar en 10 años, con 2 más de gracia. O sea, un chiste, de mal gusto, por cierto. La única manera que hay chance de poder resarcir, reparar los centenares y centenares de estafados y damnificados es corriendo el velo del grupo societario a través de la investigación penal que se lleva acá adelante en Rosario. Gustavo, a mí me gusta siempre volver al principio de la charla porque permite consolidar la información. Usted hablaba de un plan criminal, sí, que hay un crimen. En esa organización, ¿hay funcionarios del gobierno de Mauricio Macri? Yo no puedo decir hoy que sí en lo que hace a la mecánica que se va develando y descubriendo que se desarrolló respecto de los acreedores y de los productores, de los acreedores primarios, como yo les digo, de los productores, los acopiadores. Ahora, no hay ninguna duda que para llevar adelante lo que se hizo con el Banco Nación, el primer comprometido, creo yo, es Mauricio Macri. No me extrañaría que el fiscal Policita termine citándolo a indagatoria. Se va a develar, entre otras cosas, con el tema con la causa de los teléfonos, donde hay algunos teléfonos secuestrados, hasta del secretario privado de Macri, un individuo de apellido Nieto. Pero no tengo duda que González Fraga tiene una participación. Presidente del Banco Nación. El presidente del Banco Nación de entonces. Y habrá que ver la de los otros integrantes del directorio en ese momento, que también firmaron el otorgamiento de crédito cuando hacía meses que Vicentín ya no calificaba para tener esa línea crediticia. Es decir, que había un armado de carpeta, lo que se llama. Ni siquiera, había llamados por teléfono, de celular a celular, de vulgar ya. De Padoan o de Nardelli a Macri y de Macri a González Fraga. Denle lo que necesita, después vemos. Correa al personal de línea. Están los dictámenes en la causa que lleva adelante el fiscal Policita del personal de línea del Banco Nación desaconsejando el otorgamiento de los créditos. Y están las resoluciones usando la vía de excepción, para las cuales tiene facultades, todavía tiene facultades el presidente del Banco Nación. Esto, de cara al futuro, hablábamos de lo que va a pasar después del desfalco Vicentín. Bueno, creo que hay que modificar la ley de quiebra, que hay que modificar la Carta Orgánica del Banco Nación. O sea, creo que va a haber que modificar muchas cosas en este país, por lo menos para que no vuelva, es decir, sería bueno para que no quede impune, ¿no? Claro, lo principal. Y en este caso la falta de impunidad no tiene que ver tanto con la cárcel. Yo no he pedido nunca ni un día de cárcel para nadie que termine siendo condenado porque se pruebe acabadamente con certeza que perpetró el delito. Eso lo determinará, el fiscal lo pedirá o no lo pedirá, el juez lo pedirá o no lo pedirá.
el tema de la impunidad o no impunidad en este tipo de maniobras delictuales tiene que ver con la reparación de la víctima. Y en este caso es con la reparación, o por lo menos con el restauro, con el buscar de restañar las heridas, de la entretela productiva, de una parte crucial de la entretela productiva de la provincia, y me animo a decir que de la Pampa Húmeda. Hay muchos productores y acopiadores, por ejemplo, del sur de la provincia de Córdoba, que se han visto afectados de manera drástica por lo que hizo Vicentín. Así que bueno, yo estoy en esa brega, en esa pelea, no pienso bajar los brazos hasta que no haya resultados tangibles. Gustavo, agradecerte por participar del programa y nuevamente va a ser invitado para presentar el libro aquí. Sería un placer. Así será. Me cargo. Gracias por todo. Gracias. Lo que querés saber, lo que querés preguntar, lo que nadie te cuenta, aquí en Acceso a los Derechos, todos los viernes a las 18:30 horas por Somos Rosario.